El comando subtotales nos facilita la posibilidad de ordenar los registros de acuerdo con alguna categoría, que podría ser la sección, el departamento, el nivel. Depende esto de la tabla con la que estemos trabajando. Pero la idea es que podemos ordenar los registros de acuerdo con esa categoría para luego obtener algún cálculo de resumen por cada uno de los grupos que se genera. Veamos algunos ejemplos. Trabajaremos con una lista de funcionarios de los cuales sabemos el puesto que ocupan, en qué ciudad viven, su nombre, apellido, edad y el salario. Supongamos que en primera instancia necesitamos un informe que nos indique o nos permita ver por ciudad cuántos funcionarios tenemos. Entonces, nos ubicamos en cualquier lugar de la lista, vamos a el menú datos y allí al comando subtotales. El cuadro nos muestra 4 solapas, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y una última pestaña con algunas opciones donde en primera instancia vamos a hacer notar que está marcada la opción de ordenar primero el área por grupos. Esta opción es imprescindible que esté marcada para que los subtotales funcionen correctamente. En el caso de que esta opción no estuviera marcada, nosotros deberíamos hacer un ordenamiento manual de los registros, ¿sí? Por eso, si bien por defecto está marcada, en el caso de que realizáramos una tarea de subtotales y no obtuviéramos el resultado esperado, una de las cosas que habría que verificar es que esta opción de ordenar primero estuviera marcada de antemano. Entonces, dijimos que queríamos saber, de acuerdo con la ciudad, la cantidad de funcionarios que teníamos. Entonces, vamos a utilizar solamente, aquí ya verificamos que esta opción está marcada, de los 3 grupos, en realidad voy a usar solamente el primero, porque quiero agrupar por ciudad para después poder contar la cantidad de personas. Entonces, en el primer desplegable tenemos, este cuadro tiene 3 zonas con las que vamos a trabajar. En primera instancia vamos a decir según qué campo queremos el ordenamiento, el agrupamiento de los registros. Va a ser por ciudad. Y luego vamos a trabajar con los subtotales sobre qué campo los vamos a aplicar. Como se trata de un conteo, vamos a elegir, por ejemplo, la columna del apellido. Una vez que elegimos la columna, indicamos cuál es la operación que vamos a hacer sobre ella. Por defecto normalmente aparece marcada la suma, pero en este caso queremos la cantidad. Entonces, por cada ciudad quiero contar los apellidos. Aceptamos y ahí obtenemos el informe que nos muestra precisamente que en el caso de Colonia tenemos 6 funcionarios, en el caso de Las Piedras también, en Rivera hay 4, en San Carlos hay 3 y en Trinidad tenemos 6. Y hay un total general que me indica que en la lista hay 25 personas. Vamos a notar, cuando trabajamos con el informe de subtotales, que aparece sobre la izquierda de la planilla una banda o un panel gris en el cual en la parte superior tenemos 3 botones que son los 3, digamos que los 3 niveles que tiene el informe, y después unos signos que vamos a ver cómo funcionan. Pero en primera instancia voy a presionar el botón 1 y entonces ahí veo el informe totalmente resumido. Simplemente me muestra el total general. Si presiono el 2, aparecen ahora los parciales. Para cada ciudad, la cantidad de funcionarios. Y si presiono el 3, vuelvo a desplegar el informe completo. Vamos a
revisar y voy a presionar nuevamente el 2 y vamos a observar qué pasa con estos botones. Estos pequeños botones son los que me permiten descomprimir el listado, pero por partes. Dependiendo de cuál sea el que presione, me va a activar el detalle de, en este caso, la ciudad que corresponda. Simplemente eso. Nos permite verificar y revisar el informe completo, verlo parcialmente o verlo completo. Presionamos el 3 para volverlo a visualizar. Tal y como decimos en el material teórico, cuando nosotros trabajamos con subtotales, armamos a partir de una lista original un informe con subtotales. Calc inserta en el medio del listado, para mostrarme esos resultados parciales, líneas nuevas. De manera que, ¿sí? Y al final agrega una más que tiene el total general. Si nosotros ahora quisiéramos volver a trabajar con el comando filtro o el comando de ordenamiento, ¿sí? Ya no para calcular subtotales, sino simplemente porque quiero filtrar por una ciudad o por una edad o por la característica que quiera, el hecho de que estas filas hayan quedado en el medio de mi listado original me va a entorpecer el trabajo. Entonces, normalmente cuando generamos un informe de subtotales como este, eso tiene una finalidad. De pronto lo que quiero es presentarlo impreso, ¿sí? Para que alguien pueda analizar, en este caso, y verificar por cada ciudad cuántas personas son y quiénes son esas personas. Pero el asunto es que una vez que le di o cumplí con el objetivo que estaba buscando, que como digo podría por ejemplo ser imprimir un listado, estos subtotales habría que desarmarlos para volver a trabajar con el listado normal. Y entonces para eso simplemente vamos otra vez a datos, subtotales, y allí le decimos eliminar. Y de esa manera volvemos a el listado original. ¿Sí? No hemos perdido nada de la información, porque si yo quisiera volver a ver la cantidad de funcionarios por ciudad, podría volver a aplicar el comando y fácilmente podría volver a obtener ese resultado. Pero tengamos presente eso. Nosotros generamos el informe de corte de control o de subtotales, como le queramos llamar, para una finalidad determinada, y después tenemos que desarmarlo para poder seguir utilizando ese listado y de pronto agregar más personas a la lista, o filtrar, ordenar, o cualquiera de las otras operaciones que vamos a ir viendo y que están relacionadas con el manejo de lista de datos. Supongamos ahora otro caso. Quisiéramos saber por cada ciudad la cantidad de personas, pero además quisiéramos saber por cada ciudad también, para esas personas, el promedio de las edades. Entonces, el procedimiento es ubicarse en cualquier celda del rango de datos, ir al menú datos, elegir subtotales, y allí siempre va a aparecer la última de las indicaciones, la última configuración que hicimos en este cuadro para obtener un informe. Entonces el campo ciudad ya está elegido, el campo apellido paterno que usamos para la edad, para contar, ¿sí? Fíjense que aquí elijo el apellido paterno y acá me indica que lo que estoy calculando es la cantidad. Ahora quiero agregarle el promedio de la edad, entonces voy a elegir el campo edad. Fíjense cómo vuelve a mostrarme por defecto la suma, pero voy a elegir el promedio. Entonces, si yo marco el apellido paterno, la función que se activa es la cantidad. Y si marco la edad, la función que se activa es la del promedio. Presionamos aceptar y vamos a ver el resultado. Mismo informe con el valor de las cantidades que ya teníamos, pero ahora en la columna edad agrega el promedio. Y tenemos también los totales generales. De esta manera entonces nosotros calculamos un informe o preparamos un informe de subtotales.
vamos a revisar una cosa que vale la pena que la comentemos para evitar sustos. Cuando nosotros presionamos el botón 1, por ejemplo, y eso hace que todo el listado se oculte y solo me muestre los totales generales, si en este momento yo decido que quiero desarmar los subtotales para volver a ver el listado completo, me va a suceder lo siguiente. Subtotales, eliminar. ¿Sí? Los subtotales se eliminan, pero yo podría, como les decía hace un instante, asustarme y decir perdí los datos. Si observamos aquí en las filas, vamos a ver que los títulos están en la fila 5 y de ahí salta a la fila 31. ¿Qué pasó con las filas del medio? Las filas del medio estaban ocultas porque nosotros utilizamos los botones para comprimir el informe, y al momento de desarmar los subtotales, las filas permanecen ocultas. Entonces la solución aquí es que nosotros manualmente elegimos desde la primera fila y arrastrando hacia la última, por decirlo así, hacia la que tenemos aquí a la vista, que es la 31, ¿sí? Fíjense que lo que hice fue clic en la fila 5 y mantuve el botón del ratón sostenido y arrastré hacia abajo. De esta manera tengo elegidas la fila 5, la fila 31 y todas las que están en medio. Una vez que hice eso, ubicando el puntero sobre cualquiera de estos dos cabezales, hago clic con el botón derecho y elijo el comando mostrar. ¿Sí? Hay que tener entonces la precaución de que si fuimos, para evitar sustos sobre todo, ¿no? Porque en realidad tiene solución, no es un problema grave. Pero si uno de pronto está trabajando con mucha cantidad de datos y no está atento, puede pasar un mal momento. Subtotales, aplico el subtotal y así estaba. Lo minimicé, digamos así, y entonces me quedó de esta manera. Si en esta posición yo desactivo los subtotales, me va a pasar lo que mostramos recién. Para evitar, como decíamos, un susto o un mal momento, lo que nos conviene hacer antes de desactivar es visualizar la lista completa. Y entonces así, con la lista completa a la vista, si voy a datos, subtotales y eliminar, ahí no tengo ese inconveniente que me genera que las filas queden ocultas. Vamos a ver ahora qué pasa si yo quiero usar un grupo dentro de otro grupo. Es decir, supongamos que en este caso quisiéramos para cada ciudad saber cómo están distribuidos por cargos, por puestos. Entonces, datos, subtotales. El primer grupo es por ciudad. Mi división principal, digamos así, es por ciudad. Y por ciudad quiero saber cuántos funcionarios hay. Entonces, el apellido lo cuento. La edad ya no la voy a usar, así que la desactivo simplemente. Y dentro de las ciudades, quiero que me agrupe por puesto. Entonces voy a utilizar la segunda pestaña. Y aquí le voy a decir que por puesto también me cuente a las personas. Aceptamos y veamos qué sucede. ¿Sí? El grupo principal es por ciudad. Entonces me dice que en Colonia hay 6 personas. De esas 6 personas, 3 son jefes y 3 son asistentes. Lo que puede quedar a la vista no muy claro, no muy llamativo, es el hecho de que el título del resumen lo coloca en la columna correspondiente. Entonces aquí es como que a simple vista podríamos pensar que el grupo principal en lugar de la ciudad es el puesto, porque es el que está más hacia la izquierda. Pero es así como funcionan los informes en Calc. Observemos que aquí ahora en vez de 3 botones tengo 4, porque agregamos un nivel. Y entonces, si presionamos el 1, vemos el total general.
Si presionamos el 2, vemos la división principal que era por ciudad. Si presiono el 3, ahora en lugar de ver todo, lo que voy a ver es el segundo grupo. ¿Sí? En Colonia 6, 3 asistentes y 3 jefes. En Las Piedras 6, 4 asistentes y 2 gerentes. Y así con cada uno. Estos informes a veces también es importante detenerse un segundo para aprender a leer la información que me están dando. Porque a veces uno puede obtener el informe pero después no detenerse a mirar, a leer qué es lo que me está diciendo ese informe. Entonces es importante tener bien presente y bien claro qué tengo como lista original y después, una vez que armé el informe, qué es lo que ese informe me está mostrando. Bien, este es entonces el nivel 3 de detalle. Si presiono el 4, en este caso voy a visualizar todo de nuevo. Esta entonces es la manera de trabajar con los subtotales. Voy a desarmar. Eliminar. Y vuelvo a la lista de todos los datos. Bien, hasta aquí entonces una demostración corta porque la operación es bien concreta, la de calcular estos subtotales. Seguimos entonces adelante. Ahora en el próximo tutorial trabajaremos con las funciones de búsqueda y de base de datos.